Salmo 27. Este salmo se recita tradicionalmente en las sinagogas durante el mes de Elul, en preparación para Yom Teruah, para la fiesta de las trompetas, y continúa en los 10 días de arrepentimiento desde Yom Teruah a Yom Kippur. Así que ahorita que estamos en preparación, o bueno, ya pasaron las fiestas de primavera, pues ahora vienen los preparativos. Dentro de unos meses estaremos celebrando estas festividades de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, Yom Kippur, el Día del Perdón, y la fiesta de los tabernáculos. Así que pues podemos tener un mayor contexto, una mayor preparación sobre esto. Y en estos días de preparación de Yom Teruah a Yom Kippur en específico, 10 días de arrepentimiento, 10 días de confesión, 10 días de reflexión, de analizar nuestras almas, de escudriñar nuestros pensamientos y de arrepentirnos. Si todo el tema central de Yom Kippur y de esta época es el arrepentimiento del pecado, ¿por qué se recita este salmo que no tiene que ver con arrepentimiento de pecados? Esta es una pregunta que hacen los rabinos. Y bueno, ¿por qué se instituyó de manera tradicional estar leyendo en las sinagogas, estar recitando este Salmo 27? Si este salmo no tiene que ver con arrepentimiento de pecados, bueno, la respuesta es muy interesante, y es porque este salmo contiene el secreto para combatir el origen del pecado, para que ni siquiera tengamos la intención o el deseo de pecar. Ese es el secreto, ese es el énfasis, es la esencia de este Salmo 27, entender y poder tener el secreto para combatir el origen del pecado, es decir, irnos a la raíz del pecado, ir a quitar toda posibilidad de que caigamos en pecado. ¿Y cuál es ese origen del pecado? O sea, ¿dónde es donde se origina el pecado? ¿Dónde es donde empezamos a ser tentados para pecar? Bueno, con las distracciones, con los afanes y preocupaciones de este mundo. Es ahí donde empiezan las tentaciones, es ahí donde empiezan los afanes, es ahí donde empiezan los problemas para nuestra alma, cuando comenzamos a distraernos con los afanes y preocupaciones de este mundo. Así que, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto contra la distracción con los afanes y preocupaciones de este mundo? El antídoto es el enfoque vital. Por eso vamos a titular a este salmo Enfoque Vital. Lo que Yeshua dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y otro título que también podríamos ponerle a este salmo es ¿cómo ser un tesoro para Dios? ¿A ti te gustaría que Dios diga de ti que eres su especial tesoro? ¿A ti te gustaría que Dios piense realmente de tu vida que es un tesoro? Que tu vida, que tu ser es un tesoro para Dios. ¿Te gustaría experimentar eso? Bueno, ¿te gustaría que Dios piense eso de ti? Bueno, pues para eso es este salmo. Y una vez que leemos este versículo en este salmo, Salmo 27, vamos a leer un versículo donde ahí está el secreto. Ahí está el secreto, ahí está el antídoto en contra del pecado. Salmo 27:4, que dice: una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Ahí está, en ese versículo que ahorita analizaremos con un poco más de detalle. Ahí en ese versículo, dentro de este Salmo 27, está el secreto, está el antídoto en contra del pecado. ¿Cómo vencer el origen del pecado? Que es pues estar distraídos, estar afanados en las cosas de este mundo. Bueno, pues ahí está el antídoto. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Basado en este versículo es que yo, en la sección de anuncios del día de hoy, les decía que decidí hacer un ajuste en mi agenda diaria, en mi estilo de vida. Y aunque tenía yo ya justificantes para
de alguna manera retirarme de seguir profundizando, de seguir escudriñando las Escrituras, considerando que, bueno, pues ya he hecho un comentario de toda la Biblia verso por verso, ya está ahí la grabación, más de 3,000 horas de estudio bíblico, y bueno, pues ha habido momentos en que me han dado ganas que, bueno, pues ahora ya lo único que necesito es ir a difundir esta información, ir a anunciar que ya existe un comentario verso por verso de toda la Biblia en español, y pues dedicarme simplemente a difundirlo, y con eso les aseguro que tengo más que de sobra tiempo en que entretenerme. O sea, yo me podría dedicar las 24 horas del día si es necesario, si lo quisiera, a estar ocupado en el ministerio, en difundir este mensaje, en estar con personas, en estar socializando, llevando toda esta información a mucha gente. Y bueno, ustedes saben que Dios en su gracia me ha permitido pues viajar para difundir este mensaje. Pero ¿cuál es el problema de eso? El problema es que si nada más me dedico y ya he experimentado eso, vengo de un contexto, y ustedes lo saben, en el contexto cristiano, que a veces se gasta demasiado tiempo en el activismo, en lo que se conoce como el ministerio, en estar pues supuestamente sirviendo a Dios. Y bueno, en un sentido sí es así, en un sentido estar ocupado en diferentes obras sociales, en aconsejar a la gente, en viajar, en llevar estas buenas noticias. En fin, hay muchísimas cosas que hacer en el ministerio que te pueden mantener totalmente ocupado, totalmente distraído, pero hay algo que tiene prioridad sobre eso. No quiere decir que eso no sea importante, no quiere decir que eso lo voy a dejar de hacer, por supuesto que lo voy a seguir haciendo el resto de mi vida, pero hay algo que no puedo negar, que no puedo dejar de hacer, y es seguir meditando, seguir escudriñando las Escrituras. Y es por eso que el día de hoy les anuncié acerca de este nivel permanente, justo lo que dijo Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen verdaderamente en mis palabras, en mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que esta sección, este nivel permanente, pues en lo que consistirá es en seguir todos los días meditando en las Escrituras, y no nada más meditando yo a nivel personal, sino pues compartiéndolo también con otros. Así que bueno, este nivel implicará que aunque ya haya yo terminado el comentario verso por verso de toda la Biblia, bueno, pues lo volveré a comenzar, y cuando lo termine, ¿qué pasará? Pues lo volveré a comenzar, y cuando termine, pues lo volveré a comenzar, y así el resto de mi vida hasta mi encuentro con Él. ¿Por qué? Porque ese es el secreto para acabar con la distracción, con el origen del pecado. Si estamos realmente enfocados en Dios, pues bueno, será muy difícil distraernos con algo que sea de mucho menos valor que estar en su presencia. Así que bueno, este es el enfoque central de este salmo, el secreto para mantenernos en la presencia de Dios, el secreto para evitar las causas de nuestras caídas, de nuestros pecados. Y bueno, según algunos comentaristas, este salmo fue escrito por David en el contexto de la guerra contra Absalón, de cuando Absalón se le revela, su hijo se le revela. Algunos comentaristas dicen eso. Otros dicen que fue escrito en el contexto del segundo libro de Samuel, capítulo 21, 15 al 17, que les leeré a continuación. De hecho, yo me inclino más por esta opción, por esta alternativa. Yo me inclino más porque este salmo se escribió en el contexto del segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15 a 17, que dice lo siguiente. Dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isvi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla,
no sea que apagues la lámpara de Israel. Así que, como resultado de este acontecimiento en el que David estuvo a punto de morir, ya pues cuando era en su edad de madurez, ya mayor, ya aquí dice que se cansó en la batalla, de repente en un momento de cansancio, de agotamiento, llegó un gigante y estuvo a punto de matarle. Si no es que le libra este soldado suyo, pues hasta ahí habría llegado la vida de David. Así que bueno, en este contexto es que, según algunos comentaristas, se escribió este Salmo 27, y les digo que yo me inclino por esta posibilidad porque justamente en el siguiente capítulo del segundo libro de Samuel, después de este acontecimiento donde David está a punto de morir, en el capítulo 22, David escribe un canto, también escribe una poesía muy hermosa, y si ustedes comparan lo que escribió en este capítulo 22 del segundo libro de Samuel, se van a dar cuenta que es muy similar a lo que dice este Salmo 27. Así que este Salmo 27 es paralelo al capítulo 22 del segundo libro de Samuel, donde pues David le agradece a Dios por haberle librado, por haberle salvado de la muerte que iba a tener ahí en manos de un gigante. Así que bueno, pues ese es el contexto en el cual fue escrito este salmo. Y en el primer versículo comienza diciendo: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y ahí David expresa su esperanza, su confianza de que el Señor, el creador del universo, es su luz y su salvación, ¿de quién temeré? Y aquí la palabra luz podríamos definirla como la instrucción de Dios, la guianza de Dios. En contraste con las tinieblas, si la luz es la instrucción de Dios, es la educación de Dios, es la guianza divina, por consiguiente las tinieblas es lo opuesto, y las tinieblas son la ignorancia, es la ceguera, es el no saber hacia dónde realmente Dios nos está dirigiendo. El Salmo 119, versículo 105, también escrito por David, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Yeshua dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, lo siguiente. Otra vez Yeshua les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que cuando aquí David se refiere en el versículo 1 diciendo: el Señor es mi luz, esto es una referencia a la palabra de Dios, es una referencia a la instrucción que David recibe de Dios, lo cual le da guianza, le da instrucción, le da educación, le hace saber cómo conducirse en la vida. Y algo muy importante a notar en este primer versículo es que la luz y la salvación son dos palabras que están totalmente conectadas. El Señor es mi luz y mi salvación. Esto quiere decir que la luz y la salvación van de la mano. No puede haber una sin la otra, ¿ok? No puedes tener salvación si no tienes luz, no puedes tener salvación si no tienes la instrucción de Dios. La salvación se obtiene de comprender las Escrituras. Tú podrías decir que eres salvo, que tienes vida eterna, como fruto, como resultado de que has comprendido las Escrituras, ¿ok? La salvación es el fruto de la comprensión de las Escrituras. Nosotros somos salvos, somos redimidos, somos rescatados, y el apóstol Pedro también lo escribió, que somos redimidos no con oro, no con plata, no con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios, pero que nosotros somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, nosotros renacemos, nosotros somos salvados, nosotros tenemos vida eterna de esta simiente incorruptible que es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Así que si tú quisieras que tus seres queridos, si tú quisieras o que tú mismo tuvieras salvación, bueno, pues es fundamental
meditar en las Escrituras, es fundamental comprender las Escrituras, es fundamental conocer la instrucción que Dios, que de manera mucho más concreta vino a través de Yeshua, quien dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y si Él es tu luz y tu salvación, entonces ahora sí, ¿de quién temeré? Ahora sí es imposible tener temor una vez que tú has entendido quién es la fuente de tu instrucción, quién es la fuente de tu salvación. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 37 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en el Mesías Yeshua, Señor nuestro. Así que, bueno, pues aquí tenemos, iniciando este salmo, una manera de depositar toda nuestra confianza en Él. Si Él es nuestra luz y nuestra salvación, entonces no tenemos absolutamente nada que temer, ni a nadie que temer. Y hay algo también muy importante con respecto a la salvación, y si analizamos esta palabra salvación en el contexto de lo que le pasó a David cuando estaba cansado, cuando estaba a punto de caer en manos de este gigante, entonces la salvación implica una ayuda externa a nosotros mismos, algo que no pudo conseguir David de ninguna otra manera, algo que yo no puedo hacer por mis propias fuerzas. Así que, bueno, eso es lo que implica la salvación. La salvación implica que yo no me puedo salvar, yo necesito ayuda. David ahí cuando estaba a punto de morir, si no es porque alguien le salva, pues hasta ahí hubiera llegado. Así que tenemos que entender eso de que nuestra salvación proviene de Dios, no tiene absolutamente nada que ver con mis méritos, con mi capacidad, con mi fuerza, con mi santidad, no tiene que ver absolutamente nada con eso. Tiene que ver con únicamente el amor y el deseo de Dios de salvarme. Y continúa diciendo: el Señor es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme. Y esta palabra fortaleza en hebreo es la palabra maos, que significa literalmente un fuerte o una muralla. Así como en las ciudades antiguas se ponían murallas alrededor de la ciudad para protegerlas, murallas de piedra, de manera que las flechas, las lanzas no pudieran penetrarle. Bueno, pues eso es a lo que David se está refiriendo aquí. El Señor es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aquí David hace un recuerdo de un acontecimiento donde alguien lo amenazó de que su carne habría de ser alimento para las aves del campo. Y esto lo podemos leer en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 44 y 45, cuando Goliat pues se va a enfrentar a él, y pues David podría tener todas las razones para tener temor, y sobre todo por lo que le dice aquí, por las amenazas de este filisteo, que le dice: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Fíjense las amenazas de este gigante Goliat, lo que le dice a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, fíjense la respuesta de David al filisteo ante las amenazas de que su carne iba a ser consumida por las aves y las bestias del campo. David le dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Así que bueno, pues aquí impresionante cómo
David confía totalmente en su creador, en el que está en control de todas las cosas, en aquel para quien Goliat no es un gigante, sino es una pulga. Así que bueno, pues si cuando tú estás ante una prueba, ante un gigante, tú dependes de tu propia fuerza, pues te aseguro que lo vas a ver así, como un gigante. Pero cuando te das cuenta que Dios está de tu lado, que Dios y tú eres mayoría, pues entonces los gigantes se convierten en pulgas. Y es exactamente lo que le contesta David a Goliat. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Así cayó Goliat cuando le lanzó una simple piedrita y Goliat cayó. Y por eso, en base a esto, David puede tener la confianza absoluta de que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y bueno, pues hay dos acontecimientos que quiero citarles para aumentar también nuestra fe con respecto a esto que David escribe: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hay otros dos ejemplos clásicos en la Biblia de esto, de un ejército. Imagínate tú cómo te sentirías ante un ejército que está acampando contra ti. Bueno, pues hay dos ejemplos que quiero mencionarles que están en la Biblia de situaciones así, donde literalmente un ejército estaba acampando alrededor de los escogidos de Dios, y cómo Dios en su poder le mostró a su pueblo que Él está en control de todas las cosas. En Isaías capítulo 36, versículo 13 al 22, leemos lo siguiente. Esta era una amenaza asiria hacia los judíos, hacia el reino del sur, después de que los asirios habían conquistado a las 10 tribus del norte. Aquí vienen a conquistar también la tierra de Judá, lo que quedaba de Israel en el sur, y dice, a partir del versículo 13, en Isaías 36, dice lo siguiente: entonces el Rabsacés se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo: oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en el Señor, diciendo: ciertamente el Señor nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías. Fíjense lo que está diciendo este rey pagano, este rey asirio, enemigo de los judíos. Dice: no escuchéis a Ezequías. Ezequías es un descendiente del rey David justamente, y aquí dice este rey asirio: no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Fíjense, aquí este rey de Asiria como poniéndose así, tipo yo sigo siendo el rey, como poniéndose por encima de los designios del Dios de Israel, diciendo: así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo: el Señor nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim? Libraron a Samaria de mi mano. Y aquí se está jactando de su poder. Aquí está diciendo que los israelitas en el norte, por ejemplo, con la ciudad de Samaria, que era la capital, pues no pudieron con su poder. Y aquí él se está jactando y está diciendo: ¿qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo: no le respondáis. O sea que Ezequías le dijo a sus compatriotas: ni le contesten, ¿saben qué? No le hagan caso. Y dice: entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsacés. Y fíjense lo que va a hacer aquí Ezequías. Fíjense en quién confió Ezequías. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías, descendiente del rey David, cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa del Señor y envió a Eliakim, mayordomo,
a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron: así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Quizá oirá el Señor tu Dios las palabras del Rabsacés, al cual el rey de Asiria su señor envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó el Señor tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y les dijo Isaías: diréis así a vuestro Señor: así ha dicho el Señor, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Y bueno, pues aquí vemos cómo reconoce Ezequías y cómo todo el remanente de Israel en este tiempo están reconociendo su debilidad, están reconociendo que no tienen fuerzas, están reconociendo que no tienen manera de enfrentar al poderío de este imperio asirio. Y Isaías les da confianza, les dice: no se preocupen, díganle a este rey que va a terminar delante de mí. Y dice, ahí continúa diciendo: vuelto pues el Rabsacés halló al rey de Asiria que combatía contra Libna, porque ya había oído que se había apartado de Laquis. Mas oyendo decir de Tirhaka, rey de Etiopía, he aquí que ha salido para hacerte guerra. Al oírlo envió embajadores a Ezequías diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria, todas las tierras que las destruyeron, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses las naciones que destruyeron mis antepasados, a Gozán, Arán, Resef y a los hijos de Edén que moraban en Telasar? ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfat y el rey de la ciudad de Sefarbaín, de Jena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa del Señor y las extendió delante del Señor. O sea que estas cartas de amenaza, lo único que hace Ezequías es entrar ahí al templo y le enseña estas cartas, las pone en la presencia del Señor y dice que oró lo siguiente. Y me encanta esta oración que hizo el rey Ezequías. Fíjense lo que dice esta oración. Entonces Ezequías oró al Señor diciendo: Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. ¡Wow! Esto está impresionante. Señor, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Esta es la mejor manera de orar cuando estás en alguna prueba, en alguna situación, ante un gigante, cuando piensas que está imposible tu situación. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Esto se repite una y otra vez a lo largo de las oraciones de la Biblia. Por eso es muy importante repasar las oraciones de la Biblia cuando estamos pasando por dificultades, porque te vas a dar cuenta que siempre en las oraciones de la Biblia, comenzando la oración, lo primero que hacen estos personajes inspirados por el Espíritu de Dios, lo primero que hacen es enfocarse en Dios, reconocer que Dios está en control de todas las cosas. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Y bueno, una vez que tú reconoces que Él está en control, una vez que tú reconoces que absolutamente todo lo que pasa en este mundo está bajo su soberanía, está bajo su control, como decía mi mamá, no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Así que una vez que tú reconoces eso, entonces puedes estar totalmente tranquilo. Y aquí continúa Ezequías diciendo: inclina, oh Señor, tu oído y oye. Abre, oh Señor, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Señor, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses sino obra de manos de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron. Y aquí, bueno, pues está reconociendo lo que dice este rey asirio, o sea, es cierto lo que está diciendo. Pero ¿por qué destruyeron a todas esas naciones? Porque sus dioses son falsos. Pero dice: ahora pues, Señor, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres el Señor. Entonces, y bueno, aquí dice también una clave, y es: Señor, sálvanos, Señor, líbranos de esta situación. Y no pide por sí mismo, no es para que yo esté bien, o no es para que
me libre de ese problema, sino aquí dice algo clave, Ezequías. Dice, ahora pues, Señor Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres el Señor. Señor, por testimonio, para que todos te reconozcan, para que todos reconozcan que tú eres el Todopoderoso. Por eso es que hizo esta petición. Y dice, entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho el Señor, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria, estas son las palabras que el Señor habló contra él. Y fíjense la respuesta de Dios es impresionante contra este orgulloso, contra este arrogante rey de Asiria. Fíjense lo que contesta Dios, y estas palabras tan poderosas, escúchalas. Estas son las palabras que el Señor habló contra él, contra este rey pagano. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia. Y aunque podríamos decir, y bueno, pues también está escrito que Jerusalén, que Judea se apartó de Dios. De hecho, una de las causas del juicio que estaba viniendo a la ciudad de Jerusalén era por su apostasía, era por su adulterio espiritual. Sin embargo, cuando alguien se humilla, cuando alguien viene delante de Dios pidiéndole ayuda, aquí podemos ver cómo Dios se expresa de sus escogidos. La Virgen hija de Sión te menosprecia. Una vez que se trata de protegerle, aquí en vez de llamarle adúltera, infiel, le dice la Virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, se burla de ti, le está diciendo a este rey que está amenazándole, se burla de ti, detrás de ti mueve su cabeza, la hija de Jerusalén, a quien tú vituperaste, de quien te burlaste y a quien blasfemaste, contra quien has alzado tu voz y levantado tus ojos, contra el Santo de Israel. ¡Wow! ¡Qué palabras tan poderosas! Cuando alguien se pone en contra de ti, si tú has venido a cobijarte, si tú has venido a refugiarte bajo las alas del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob, si tú has entendido tu herencia, tu identidad, tu injerto como hijo de la promesa, como hijo de la simiente escogida de Yeshua, pues entonces tú eres parte de Jerusalén. El que toca a Israel, toca a la niña de sus ojos. Así que cuando alguien está blasfemando, cuando alguien está yendo en contra de ti, no está yendo en contra de ti, está yendo en contra del Santo de Israel. Y le dice, por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. Yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice? Que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado, y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados que antes de sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste, y esto te será por señal. Comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis su fruto, y lo que hubiera quedado de la casa de Judá y lo que hubiera escapado volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente, y esta promesa es para ti y para mí. De Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, o flecha en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice el Señor. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel del Señor y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Así que, bueno, pues aquí vemos un ejemplo claro de lo que está expresando el rey David
aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y luego en el segundo libro de Reyes hay otro ejemplo, donde Eliseo está presenciando una guerra contra los sirios, y bueno, pues cuando vienen ahí a tratar de arrestar a Eliseo, porque bueno, Eliseo está diciendo todas las conspiraciones, todos los planes que este rey tiene, entonces bueno, tratan de venir en busca de Eliseo para llevárselo, y cuando su criado, su asistente ve esta situación, pues está sumamente asustado. Y vean lo que sucede. Esto está en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 14 al 18. Dice: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Recuerda esto, cada vez que estés bajo alguna amenaza, recuerda este versículo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo al Señor y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Así que bueno, pues aquí estamos presenciando dos acontecimientos donde podemos tener la seguridad de lo que dice este versículo 3 del Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y aquí ahora sí viene el versículo clave de todo este Salmo 27, el versículo 4, que dice: una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Este es el secreto para una vida de santidad. David descubrió el secreto para vivir en santidad. David descubrió el secreto para vencer la tentación. ¿Cuál es el secreto? Lo que dice aquí: una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Este es el secreto para una vida de santidad, de paz, de plenitud, de relevancia, de inmortalidad. Si no hacemos esto que va a decir a continuación, ten por seguro que tu alma estará en continua indecisión, en continua preocupación, en continua angustia, en continua insatisfacción. Te lo digo por experiencia. Cada vez que yo dejo de perseverar en su palabra, cada vez que yo dejo de meditar en ella, no importa cuánto tiempo yo lo haya hecho en el pasado, si no continúo haciéndolo todos los días, una vez más mi alma comienza a ser inestable, una vez más empiezo a pensar cosas irrelevantes, cosas que no son de provecho. Así que este es el secreto que David encuentra. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Y el Salmo 42:5 dice algo parecido. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. ¿Qué es lo que hace que tu alma se abata? ¿Qué es lo que nos hace estar todo el tiempo pues distraídos o insatisfechos? Bueno, pues aquí en el Salmo 42:5 es una pregunta que también debemos hacernos. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Isaías 26:3-4 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor Dios está la fortaleza de los siglos. Y Lucas 10:38-42 nos habla acerca de ese momento en que estaba Marta y María, y bueno, dice este capítulo de Lucas, capítulo 10,
Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Yeshua oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, Yeshua le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Y cuál es lo que David ha demandado al Señor y ésta buscará? ¿Cuál es? ¿A qué se refiere? Aquí está en el mismo versículo 4, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor, para inquirir en su templo. Esta es la clave, este es el secreto de una vida de santidad, como dijimos, de paz, de plenitud, de relevancia, de inmortalidad. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Y aquí cuando dice que esté yo en la casa del Señor, bueno, ¿en qué momento escribe David esto? David escribe este salmo después de todas sus conquistas, después de todas sus batallas, después de todos sus logros. Podríamos decir que este es un salmo del retiro. ¿Y qué es lo que David aprendió una vez que se retira? Una vez que se retira de seguir conquistando, de seguir obteniendo más logros, ¿qué es lo que David descubre en ese momento? David, en ese tiempo de madurez, en ese tiempo de cansancio, de que acaba su carrera, ¿qué es lo que David anhelaba? David solo anhelaba estar en el tabernáculo. David solamente anhelaba estar en la presencia de los sacerdotes, de los profetas, de aquellos que tenían la palabra de Dios, leyendo las escrituras, meditando en la ley de Moisés, que decía que era como miel que destila del panal. David se dio cuenta en esta etapa, y si hay un momento en que te aseguro que entenderemos qué es lo que verdaderamente vale la pena en la vida, pues es en esa etapa del retiro, esa etapa ya de la madurez, esa etapa en la que ya pues quizás conseguiste muchos de tus metas, de tus logros, y así como Salomón se dio cuenta que todo lo que hay debajo del sol es vanidad de vanidades. En este tiempo del retiro, David dice, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Ya después de todos mis logros, después de todos mis reinos, después de todas mis batallas, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Todo es vanidad de vanidades, todo es pasajero, todo es temporal. Lo único que permanecerá, y por eso Yeshua dijo de María, ella ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lo que tú recibas de la eternidad, lo que tú acumules en tu alma para la eternidad, eso es lo único que vale la pena, eso es lo único valioso. Todo lo demás es temporal, todo lo demás es pasajero. Así que bueno, pues aquí David, después de todos esos logros, igual que Salomón, después de todo lo que consiguió, después de todas las riquezas, después de todo lo que hizo, se dio cuenta que todo era vanidad de vanidades. Así que aquí está diciendo eso justamente David, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y aquí al decir todos los días de mi vida, esto quiere decir que no hay vacaciones en tu búsqueda, en mi búsqueda de la palabra de Dios, en la búsqueda de sabiduría, en la búsqueda de intimidad con Él. No hay vacaciones, no hay días libres, no hay ayunos de la palabra. Podemos ayunar y debemos ayunar de cosas materiales, pero no podemos ayunar de cosas espirituales. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Y aquí, cuando dice para contemplar en la hermosura del Señor, esta palabra hermosura en hebreo es la palabra Noam. Noam. De esta palabra también hay otras derivaciones como Naim, o como Noemí, o como Naomi. De hecho, ese es el nombre hebreo de mi esposa, Naomi, y significa diferentemente deleite. Naomi, deleite.
Meomi, deleite, es un deleite. Y aquí justamente de eso habla, para contemplar la hermosura, el deleite del Señor. En Proverbios capítulo 3, versículo 17, dice que hablando de la sabiduría, cuando en el capítulo 3 que habla de que busquemos la sabiduría, que busquemos aprender de la palabra de Dios, dice sus caminos son caminos deleitosos. El aprender la palabra es un deleite, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Así que aquí David, después de todo lo que consiguió en la vida, se da cuenta que lo único que realmente trae deleite a su alma es la palabra de Dios, para contemplar la hermosura del Señor, para deleitarse en la palabra de Dios y para inquirir en su templo. Y esta palabra inquirir es la palabra levaker, de la cual viene la palabra boker, que significa mañana. En Israel, cuando quieres decir buenos días, dices boker tov, es buena mañana, buen día. Y esta palabra levaker o boker tiene que ver con lo que sucede al amanecer, lo que sucede en la mañana. ¿Qué sucede en la mañana? ¿Qué sucede en el amanecer? Pues empieza a disipar la oscuridad, poco a poco empieza a surgir la luz, y la luz nos permite discernir, o sea que la palabra boker tiene que ver con discernimiento, tiene que ver con claridad. Es lo opuesto a la palabra erev. En la tarde, cuando ya comienza a oscurecer, se utiliza la palabra erev, se dice erev tov, quiere decir que empieza a oscurecer, ya no se empieza a distinguir muy bien, ya no se ven muy bien, ya hay muchas sombras, ya hay oscuridad, ya no puedes distinguir bien los rostros, las formas, y lo opuesto a esto es boker, que tiene que ver con distinguir claramente, tiene que ver con la palabra también discernimiento, saber diferenciar entre las cosas, y eso es justamente lo que está expresando aquí David. David anhela entender la palabra. David anhela que la palabra se aclare. Y bueno, pues ese es el anhelo más profundo que tenía David en la vida. Comprender claramente la profundidad de la revelación divina. Por eso escribió el Salmo 119, donde habla de su deseo, de su pasión por escudriñar la ley del Señor, que era una lámpara para sus pies, una lumbrera a su camino, porque él anhelaba entender la revelación divina. Y continúa en el versículo 5 diciendo, porque él me esconderá. ¿Cuál será el fruto? ¿Cuál será el resultado de inquirir, de meditar, de buscar que se te aclaren las Sagradas Escrituras y que eso sea un deleite para tu vida? ¿Cuál será el fruto y el resultado de eso? El verso 5 es el resultado, es el fruto. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Y aquí la palabra esconderá, me esconderá, la palabra esconderá es una palabra que tiene que ver con, de hecho hace poquito que estudiamos la profecía de Sofonías. Sofonías significa atesorado por Dios, o guardado, protegido. Bueno, esta palabra me esconderá también se podría traducir como me atesorará, me atesorará. Y aquí se responde la pregunta de si quieres ser considerado por Dios como su especial tesoro. ¿Te gustaría que Dios diga de ti que eres su especial tesoro? Bueno, pues ¿cuál es la clave? Lo que acabamos de leer en el Salmo 27. Cuando tú meditas, cuando la palabra es para ti un deleite, cuando tú anhelas que la palabra se aclare, cuando tú anhelas entender la palabra, entonces serás un tesoro para el Señor. Él te atesorará. Justo lo que dice Éxodo, capítulo 19, versos 5 y 6, que dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y hay algo hermosísimo que quiero compartirles, y de aquí viene un misterio que creo que no está grabado en ninguno de los estudios que he hecho, pero bueno, pues ya hablé un poquito de eso ahora que estuvimos en Toledo, en la fiesta de Pentecostés, estudiando la profecía de Abdías, ya hablé un poquito de eso,
pero pues aquí lo podemos conectar aún más con lo que les voy a decir a continuación. En el segundo libro de Reyes, capítulo 11, del versículo 1 al 4, este versículo de que David sería protegido, sería guardado, así como un tesoro se tiene que guardar, se tiene que proteger. Aquí David está anunciando proféticamente algo que se cumplió al pie de la letra. Cuando dice, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Bueno, proféticamente también esto sucedió, esto se cumplió literalmente. En el segundo libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 4, les leo, dice lo siguiente: Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Aquí se presenta una malvada reina que trató de acabar con la descendencia real, que trató de acabar con la dinastía de David, que trató de matar a todos los que descendían de David, porque sabía que un día se levantaría un descendiente de David para reinar sobre Israel. Eso es lo que habían anunciado los profetas, eso es lo que tiene que ver con la promesa acerca del Mesías, del ungido de Dios, un hijo de David. Así que esta reina trató de usurpar el poder, trató de usurpar el reino de Israel y mandó a matar a toda la descendencia del rey David. Dice, pero Josabá, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa del Señor 6 años. ¿Se dan cuenta? Lo escondieron en la casa del Señor, lo escondieron ahí justamente en el templo, y Atalía fue reina sobre el país. Ahí estaban usurpando el trono de David, mientras un descendiente suyo estaba escondido en el templo. Dice, mas al 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo a la casa del Señor, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa del Señor, y les mostró el hijo del rey. O sea que estuvieron escondiendo en el templo a un descendiente de David, y ahí se cumple literalmente esta profecía del rey David, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Y hay otro cumplimiento también que de hecho menciona su hijo Yeshua de Nazaret. Él menciona en Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46, él también menciona algo que sucedería y sucedió de manera profética. Yeshua dijo en Mateo 13, 44 al 46, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así que estas dos parábolas que cuenta aquí Yeshua, la del tesoro escondido y la de la perla preciosa, la de esta perla de gran precio, son parábolas que están conectadas, están relacionadas. ¿Quién es el especial tesoro? Bueno, el especial tesoro es el pueblo de Israel. Le dice en el libro de Éxodo que leímos que el pueblo de Israel sería su especial tesoro, y si somos un poquito más literales y más específicos, este especial tesoro es una referencia a la dinastía de David. La dinastía de David, que sería escondida, sería preservada, sería atesorada en su tabernáculo y sería guardada del mal. Aquí Yeshua dice que es semejante a un tesoro que alguien esconde en el campo, y el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. O sea, lo vuelve a esconder y gozoso va por ello y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Ok? Bueno, pues aquí viene un misterio, y les digo que está conectada con la perla de gran precio. La perla de gran precio, la perla es se extrae de las conchas del mar, de estas almejas, y se extrae de ahí, y este es un elemento que no es kosher, o no es, digamos que no es limpio, es algo que está
es interesante que se mencione la perla, ya que es algo no kosher, es algo no limpio, no es algo no puro, digamos, dentro de las leyes dietéticas de Levítico. Y esto es una representación de lo que hizo Dios con su pueblo al esconderlo entre las naciones, redimirlo, o sea, que es justamente lo que hace, lo compró. ¿Cómo lo compró? Bueno, Yeshua es quien redime, Yeshua es quien rescata, Yeshua es quien entrega su sangre para redimir al pueblo de Israel. Pero una vez que lo redime, eso sucedió cuando Yeshua vino. Después de eso, ¿qué pasó? Lo volvió a esconder. ¿Dónde está el pueblo de Israel ahora? El pueblo de Israel está escondido entre las naciones, se convirtió en una perla de gran precio. Se hizo, pues, en un sentido, de acuerdo a las leyes de Levítico, está en un estado de impureza, pero está entre las naciones, pero tiene un gran precio, por eso fue redimida, por eso fue comprada, porque es el tesoro. Y aquí viene otro tema apasionante, que les decía que no estaba grabado porque lo aprendí recientemente en una conferencia acerca de los anusim, en una conferencia acerca de los judíos sefardíes. Y los judíos sefardíes tienen que ver, pues por eso se llaman judíos, porque son de la casa de Judá, y sefardíes porque vienen de España. Bueno, escuché una conferencia impresionante sobre los judíos sefardíes que fueron expulsados de España. ¿Y de dónde vinieron originalmente los judíos sefardíes de España? Bueno, hay diferentes teorías, pero una de ellas es que llegaron hasta allá desde la época de Babilonia, desde que fueron conquistados por los babilonios. Bueno, pues grupos de judíos fueron llevados al exilio y llegaron hasta España. Posteriormente, una vez más, hubo una migración de judíos en la época de las guerras contra los romanos y emigraron también a España. En la época del apóstol Pablo, por ejemplo, él quería visitar España porque él sabía que en España había algo especial. En su carta a los romanos él habla de su deseo de ir a España, a anunciarles este mensaje de salvación del hijo de David que ya había llegado. Y uniendo las piezas del rompecabezas, les decía que en una conferencia que estuve en Israel acerca de los judíos sefardíes, de estos judíos que también son llamados los judíos marranos, o también son llamados los judíos forzados, los que fueron forzados a convertirse al catolicismo, los que fueron forzados a negar su identidad y a hacerse católicos. Bueno, pues según un rabino experto en la historia de la diáspora, de la dispersión de los judíos, y que fueron rumbo a España y después fueron expulsados y de ahí se fueron a Marruecos, se fueron a otros países, incluyendo obviamente América, con Cristóbal Colón, y muchos vienen ahí a Hispanoamérica. Bueno, y que llegando a América son perseguidos y pues terminan convirtiéndose al catolicismo. Bueno, pues según este rabino, en estos anusim, en estos judíos sefardíes que han sido tan perseguidos, una de las razones por las que han sido perseguidos es porque en ellos se encuentra sangre real, sangre de David, sangre de la realeza, sangre de la casa de Judá, y por eso han sido tan perseguidos. Así como David fue perseguido, así como Yeshua fue perseguido, bueno, pues en ellos se encuentra descendencia nada menos que de la casa de Judá y nada menos que de David. Y por eso, según palabras de ese rabino, cuando regresen los anusim, cuando regresen los judíos sefardíes a su herencia, a su identidad, y entiendan su herencia con Israel, entonces serán los tiempos del Mesías. Entonces será cuando vuelva el Mesías, el hijo de David, y establezca su reino. Así que bueno, pues esto es algo que está impactante y que está conectado con todo esto que estamos leyendo aquí, con lo que dijo Amós, capítulo 9, versículo 11 al 12, que habla justamente de que en aquel día, hablando de los últimos tiempos, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones dice el Señor que hace esto. O sea que el retorno del tabernáculo caído de David implica la posesión de Edom, implica la ruina de Edom. ¿Y quién es Edom? Pues según los historiadores judíos, Edom representa lo que queda de Roma, los descendientes de Roma, lo que formó la Iglesia Católica Romana. Bueno, cuando venga la descendencia de
de Judá, cuando venga la descendencia y lo que está conectado con David, pues entonces ellos poseerán el resto de Edom. Se acabará la Iglesia Católica será totalmente despojada y quedará desierta, porque el tesoro de Dios que está escondido ahí, pues descubrirán su identidad, volverán al pacto, levantarán el tabernáculo caído de David, y entonces se cumplirá literalmente una vez más el Salmo 27. Y Hechos capítulo 15, versículo 14 al 18, cuando vieron los apóstoles que estaban viniendo muchos gentiles a la fe, a la salvación, pues ellos estaban interpretando que eso era lo que había dicho justamente Amós, capítulo 9, versículo 11 y 2. O sea que los apóstoles interpretaron el que los gentiles vinieran al Hijo de David, lo interpretaron como el cumplimiento de Amós, capítulo 9, versículo 11 y 12. Si los apóstoles lo interpretaron así, entonces también nosotros podemos interpretar que todos los gentiles que están viniendo a la fe, que están viniendo al Hijo de David, pues son parte también de esa descendencia. Y ¿cómo saber si tú eres parte? Bueno, pues en un gran destello es, como dice el dicho, hijo de tigre, pintito. Si tú te deleitas en lo que David se deleitaba, si tú tienes el mismo corazón, el mismo espíritu de David, pues ten por seguro que hay una gran conexión, que solamente el Padre, cuando se establezca su reino, nos va a demostrar. Así que una cosa he demandado al Señor, buscaré que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Y quién es la roca? La roca de los siglos, la roca eterna, es el Hijo de David, el Mesías de Israel, aquel que nos redimió, aquel que nos compró, aquel que compró el tesoro y lo volvió a esconder y está escondido, pero una vez más lo ha de sacar a la luz cuando venga la redención final. Y como consecuencia de esto, una vez que comprendamos todo este plan, y te aseguro que tú ya lo estás empezando a comprender, una vez que lo hagas, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. La alabanza es el fruto de la salvación. Es imposible estar deprimido, triste, enojado, si estás meditando en su palabra todos los días de tu vida. O sea que cuando estés en un estado de ansiedad, cuando estés enojado, cuando estés deprimido, cuando estés triste, pregúntate a ti mismo si estás teniendo el mismo corazón de David, si estás inquiriendo en su palabra, si la palabra es un deleite para ti. Así que bueno, pues ahí tienes ya la respuesta. Cuando veas a un creyente, a una persona que está triste, que está deprimida, bueno, pues ese es el síntoma de que ha dejado de meditar, ha dejado de escudriñar la palabra todos los días de su vida, como lo hacía el rey David. Y una vez que en los primeros 6 versículos David expresa su confianza, su esperanza, su salvación de todos sus enemigos, de todos aquellos que le oprimían, etc. Una vez que él expresa su victoria en el ámbito físico, en el ámbito del mundo, pues ahora en la segunda parte, ahora va a clamar por ser librado del enemigo más difícil. ¿Cuál es el enemigo más difícil? Bueno, lo veremos a continuación. Dice en el verso 7, oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor, no escondas tu rostro de mí. Según algunos comentarios, ahora David, a partir de aquí, del versículo 7, pide ayuda de sí mismo. La sección anterior, los primeros 6 versículos que leímos, era una súplica, una oración contra las cosas de este mundo, contra lo que nos distrae, contra sus enemigos, contra los logros que pueden ser una distracción, las batallas, etc. Pero ahora se enfoca en la batalla más difícil que tiene un ser humano. ¿Cuál es la batalla más difícil? Con nosotros mismos. Con nosotros mismos es la batalla más difícil. Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. ¿Cómo poder vencer la batalla contra uno mismo? ¿Cómo poder lograrlo? Aquí está el secreto en el versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro.
Tu rostro buscaré, oh Señor, no escondas tu rostro de mí. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. El secreto para la conquista de nosotros mismos, el secreto para vencer mi inclinación al mal, es escuchar su voz dentro de cada uno de nosotros. Dios ha puesto en nuestro interior el secreto de la victoria. En nuestro interior. No lo tenemos que buscar fuera de nosotros. Dentro de nosotros está el secreto de la victoria. ¿Cuál es? Su aliento, la conciencia que ha puesto en nosotros. El Proverbio 20, versículo 27 dice: lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Deuteronomio 30, versículo 11 al 14 dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos, no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Así que ahí está escrito que no la tienes que buscar fuera de ti, está dentro de ti, está cerca de ti, está en tu boca, está en tu corazón. O sea que, pues ahí está dentro de nosotros. Romanos 10, versículo 8 al 11 dice lo mismo, más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que la victoria en contra de nuestra inclinación al mal está dentro de nosotros. Es esa voz que Dios ha puesto dentro de nosotros. Todos hemos recibido la medida de fe, todos hemos recibido ese auxilio de su Espíritu para guiarnos a toda verdad. Y si su Espíritu nos guía a toda verdad, y si su Espíritu nos guía a arrepentirnos, si su Espíritu nos guía a buscarnos, si Él es la lámpara en nuestro corazón que nos guía a buscar su rostro, entonces nuestra salvación es de principio a fin un regalo de Él. El arrepentimiento es un don de Dios. O sea que no podíamos sentirnos orgullosos, no hay manera de exaltarnos porque escuchamos o porque nos arrepentimos, no hay manera. ¿Por qué? Porque es un don de Él. Él nos otorgó el don del arrepentimiento. Él puso esa lámpara, esa luz dentro de nosotros, y pues eso es lo que está aquí expresando el rey David: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Una vez que me iluminas en el corazón para buscarte, no te escondas debido a mis faltas, debido a que estás enojado por mi negligencia en responder. Aquí David le dice: Señor, una vez que tú has puesto eso en mi corazón, bueno, pues no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Todo lo que has hecho a nivel físico, también hazlo a nivel espiritual. Aquí David está pidiendo asistencia a nivel espiritual. ¿Y cómo puedo estar seguro de que Él me va a ayudar a nivel espiritual? Bueno, Romanos capítulo 8, versículo 32 dice: el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Podemos tener la plena confianza de que no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Él es el Dios de nuestra salvación. Y después viene en el versículo 10 un versículo que a mí en lo personal toca mucho mi corazón, porque puedo entender el sentir de David. Y yo sé que quizás a muchos este versículo va a tocar su corazón, y quiero hacer un énfasis especial en este versículo 10, que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá.
Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. En base al Salmo 51:5, que dice: He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En base a este versículo de este Salmo 51 que David escribe después de su pecado con Betsabé y que él se arrepiente y pide perdón, él menciona aquí que en maldad había sido formado y en pecado me concibió mi madre, y menciona específicamente a su mamá. En pecado en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, como diciendo que su mamá le concibió estando en pecado. Bueno, pues hay toda clase de teorías acerca del origen del rey David. Se dice incluso que fue un hijo bastardo o que su mamá engañó a su papá. En fin, hay muchas historias. Ustedes pueden buscar en internet y van a ver toda clase de teorías que, pues bueno, no aparecen en la escritura, por eso es que son teorías, que no se sabe exactamente qué fue lo que pasó en el nacimiento, en el origen, en la concepción específicamente del rey David. Hay otros textos que dan indicios de lo que sucedió, como que él decía que para sus hermanos era como un extraño, era como un extranjero, es decir, que lo menospreciaban. Incluso los autores de la serie del rey David, esta serie que produjo una famosa compañía de televisión, ponen un poco de eso. El productor, pues seguramente ellos investigaron en diferentes fuentes históricas acerca de lo que se dice de David, y bueno, pues por eso es que ponen ahí a David como siendo menospreciado por sus hermanos, despreciado por su papá. Por eso incluso dicen que cuando Samuel iba a ungir a uno de los hijos de Isaí como rey de Israel, por eso es que a él no lo llamaron, lo pusieron ahí entre las ovejas, y ese era un oficio pues muy, muy bajo, era una muestra de desprecio. A él ni siquiera lo incluyeron cuando se iba a ungir a alguien. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de teorías acerca de qué pasó con el origen de David, y esto implicaría que tanto su papá como su mamá pues en algún momento se avergonzaron de él. Fue alguien que vivió una vida de vergüenza. Su existencia fue cuestionada incluso por sus propios padres, y por eso les decía que quizás algunos se van a identificar con esto, porque quizás algunos podían ser el resultado, y en esto me incluyo yo, y es una parte que pues tiene que ver con mi pasado, y que bueno, no voy a dar detalles, pero que en momentos puedo entender este sentir de David, de que se cuestione su origen, de que se considere que su nacimiento fue ilegítimo, de que incluso sus hermanos lleguen a sospechar o lo acusen de no ser un hijo legítimo. Y bueno, pues puedo entender perfecto el sentir de David en este sentido. Él fue el último de sus hermanos, yo también fui el último de mis hermanos, y aunque tú quizás hayas vivido una situación similar, aunque tu origen sea ilegítimo y se piense que fue un accidente, a lo mejor eres el fruto de algún pecado, como quizás lo fue David, hay algo que nos tiene que dar muchísima, muchísima confianza. Y esto es una palabra muy específica que estoy dirigiendo a aquellos que en algún momento han sido despreciados o que han pensado que quizás fue un accidente que hubiese nacido o que su nacimiento no es legítimo. Y si tú estás en esta situación, quiero también darte esperanza y darte gozo, así como David se gozó con lo que dice aquí. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, aunque mis papás lamenten el que yo haya nacido, aunque haya sido un pecado el que yo haya nacido, aún así, con todo, el Señor me recogerá. Con todo, el Señor me recogerá. ¿Por qué? Porque si tú existes, si yo existo, te aseguro que no fue un accidente. Te aseguro que no fue un error. Aunque haya sido el peor pecado en el cual fuimos concebidos, a lo mejor una violación o algo peor o algo terrible, pues ten por seguro que tu nacimiento, que mi nacimiento, no fue un accidente, no fue un pecado, no fue un error,
es algo que Dios tenía ya planeado desde antes de la fundación del mundo, y por eso podemos entender lo que David escribió en el Salmo 139, versículo 13 al 16, que dice algo hermoso: porque tú formaste mis entrañas. Señor, quizás fui concebido en pecado, quizás mi nacimiento ante los ojos de los hombres fue un error, pero Señor, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Así que tú fuiste engendrado por Dios. Los hijos de Dios no nacemos por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, como está escrito en Juan capítulo 1. Nosotros fuimos engendrados por Dios mismo. Así que, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Señor me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Enséñame, oh Señor, tu camino. Una vez que yo entiendo que nací porque Él lo decidió, una vez que entiendo que fui engendrado por Él, entonces mi oración es: enséñame, oh Señor, tu camino. Enséñame por qué nací. Enséñame por qué me trajiste al mundo. Enséñame, oh Señor, tu camino. Y si está escrito que Yeshua es el camino, eso dice Juan 14:6, Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual David nació? ¿Cuál es el propósito por el cual tú y yo nacimos? Bueno, David nació para engendrar al Mesías. David nació para que el Mesías fuese formado. Y aquí te tengo una maravillosa noticia. Así como David nació para engendrar al Mesías, también tú y yo. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Si somos predestinados, quiere decir que ya Dios tenía un plan para nosotros, y que el hecho de que naciéramos tú y yo no fue una decisión ni de tu mamá ni de tu papá. Esto fue una decisión de Dios. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué fuimos engendrados? Para ser hechos semejantes a la imagen de su Hijo, para engendrar al Mesías, para que tu vida y mi vida representen a Yeshua, para que nuestras vidas representen las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Enséñame, oh Señor, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran maldad. Y bueno, pues habrá muchos obstáculos para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Va a haber muchos obstáculos, va a haber muchas adversidades, pero pues está la confianza de que si Dios nos predestinó, de que si Dios nos llamó, de que si Dios nos justificó, pues podemos tener también la confianza de que Dios nos glorificó. ¿Qué pues podemos decir a eso? Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y termina el Salmo 27 diciendo: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. Así que estos últimos versículos nos hablan de esperanza, hablan de no darte por vencido, porque nuestra esperanza está puesta únicamente en Él y en nadie más ni en nada más. Ahora en el grupo que tenemos del chat mundial de Europa, pues algunos estudiantes que están en Inglaterra con todo este tema de la independencia de Inglaterra, donde que se sale Inglaterra de
la Alianza de las Naciones Unidas. Bueno, pues hay personas que están viviendo en Inglaterra, pues que tienen incertidumbre, sobre todo gente que es de otros países de Europa y que llegaron a Inglaterra a trabajar porque había mejores oportunidades, y que ahora, ante esta situación en la cual Inglaterra se sale de las naciones europeas, de la Unión Europea, pues hay incertidumbre en qué va a pasar ahora, ¿no? Pero pues esta es una oportunidad más para darnos cuenta que los reinos van y vienen, que los gobiernos van y vienen, que los bienes temporales, materiales de este mundo van y vienen, pero en lo único que podemos depositar nuestra esperanza, nuestra confianza, es en Dios. Y es exactamente con lo que cierra este Salmo David: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aquí David está hablando en futuro. Yo desmayaría, yo hubiese desmayado muchas veces, si no es porque tengo la esperanza de que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Y quiero cerrar con una historia que esta ya la he grabado en otros estudios, y pues seguramente muchos de los que han estudiado con nosotros ya la conocen, pero quiero mencionarla una vez más, primero por los que no la han escuchado, y también para comentarles una anécdota con respecto a esta historia que a mí me inspiró muchísimo y que me llenó de mucha alegría. Y se trata de una mujer en Ciudad Juárez. Ahora que visitamos Ciudad Juárez, conocimos a una mujer que estuvo en la cárcel y que le habían dado una sentencia pues de pasar muchos años en la cárcel. Sin embargo, la conocí y bueno, ya estaba fuera de la cárcel. Entonces ella estaba muy agradecida ahí por lo que había aprendido a través de este ministerio, y pues me comentó pues lo que para ella significaba estar escuchando la Biblia, etcétera. Y bueno, pues en una de las preguntas que le hice sobre cuál era alguna de las historias o de lo que había escuchado que más le había impactado, ella mencionó una historia que yo comento en alguno de los estudios que he hecho, sobre la historia de estas ratas, que se hizo un experimento en el cual se puso a un grupo de ratas en una pileta, en un lugar donde tenía agua, en un compartimiento de agua, y entonces se les echó a estas ratas, este grupo de ratas empezó a mover el agua, y pues las ratas, al no tener cómo salir, porque pues no había de dónde agarrarse para salir del agua, poco a poco se fueron hundiendo hasta que fueron muriendo. Y bueno, pues midieron cuánto tiempo tardaban en ahogarse en esta especie, hagan de cuenta como una lavadora que se está moviendo hacia el agua. Y pues bueno, midieron cuánto tiempo, y bueno, ya no recuerdo exactamente el dato, pero el punto es que duraron unos cuantos minutos. Después se volvió a hacer el experimento, pero lo que se hizo en esta ocasión es que cuando ya las ratas estaban a punto de ahogarse, se les sacó del agua. Y después se les volvió a echar otra vez al agua. Y a diferencia del primer grupo de ratas, que todas murieron ahogadas, este segundo grupo de ratas estuvieron nadando y nadando y nadando y nadando, a pesar de que el agua se movía y se movía, ellas siguieron nade y no aguantaron unos minutos, aguantaron horas enteras. Y bueno, pues según esta conclusión del experimento, lo que consideran estos científicos que les hizo a estas ratas perseverar y aguantar horas enteras, es que ellas habían experimentado una salvación. Ellas habían tenido una experiencia de salvación. Entonces, basadas en esa experiencia de salvación que tuvieron, de que les sacaron del agua la primera vez, ellas pues tenían la esperanza, y esa esperanza les hizo aguantar en el agua, y estar esperando a que les sacaran del agua. En su memoria ya estaba el registro de que las habían sacado, por consiguiente pues las iban a sacar, ¿ok? Ellas pensaban que las iban a sacar, y eso les hizo aguantar horas y horas y horas. Y esto es algo que también escribió un autor sobreviviente del Holocausto, sobreviviente de los campos de concentración, y él escribió un libro donde él hace un análisis de lo que él considera, es un psiquiatra que él se encarga de estudiar la conducta humana, y él en ese libro escribe qué es lo que él dedujo que le había ayudado a él y a otros
a sobrevivir. Y él en su libro escribe que no fueron los más fuertes o no fueron los más capaces o los más inteligentes los que sobrevivieron en el Holocausto, en los campos de concentración, sino que fueron aquellos que tenían la esperanza de que al salir de allí ellos tendrían una misión, tendrían un propósito, de que ellos estaban ahí con un propósito, de que ellos tenían que estar sufriendo todas esas cosas, porque debía haber un propósito, debía de haber algo que ellos iban a aprender y que un día que salieran ellos iban a poder compartir todo lo que les pasó. Y fueron ellos los que tenían esta esperanza, los que lograron sobrevivir. Y bueno, pues esta mujer de la cárcel que les platico, de manera milagrosa, salió antes de lo que supuestamente iba a estar ahí en la cárcel, y ella dice que para ella esta historia de estas ratas le dio una gran esperanza para salir y para aguantar todo lo que padeció en esa cárcel. Así que con esto termina el Salmo 27. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Padre, te doy muchas gracias por este estudio. Gracias por este salmo de David que nos enseña el secreto para la santidad, el secreto para la alegría, para la vida, para la satisfacción y sobre todo para la inmortalidad. Señor, que una vez que hemos aprendido estos principios y hemos aprendido de la sabiduría, de la experiencia de este hombre conforme a tu corazón, que al llegar al final de sus vidas reconoció y entendió que lo único que vale la pena, que lo único que realmente traerá gozo, alegría, eternidad a nuestras almas es estar en tu casa todos los días de nuestra vida, para contemplar tu hermosura, para deleitarnos en tu hermosura, en tu palabra, para inquirir, para discernir, para aclarar tu palabra, Señor. Que esto nos motive a todos nosotros como discípulos, como estudiantes, a permanecer en tu palabra, a inquirir en tu palabra, a discernir tu palabra, a aclarar, a buscar todos los días estudiar tu palabra, para que cada vez tu mensaje, tu revelación, tu grandeza sea mucho más clara para nuestras vidas y aprendamos cómo vivir. Bendito seas, Señor, porque nuestra vida, nuestra existencia no es un error, no es un accidente. Bendito seas porque tú nos predestinaste, porque nuestro embrión vieron tus ojos, porque tú formaste nuestras entrañas en el vientre de nuestra mamá para ser conformados a la imagen de tu Hijo, Yeshua, el Hijo de David. Bendito seas, Señor, porque somos tu especial tesoro y estamos escondidos entre las naciones, pero muy pronto tú has de revelar este tesoro a todas las naciones para que todos reconozcan que tú eres el único Dios verdadero. Bendito seas, Padre, por los méritos de Yeshua, el Hijo de David. Amén. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con 2 canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que la estrella de la mañana ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana. Quiero respirar.
al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. quiero cantar.